Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Marcelo de la Casa, para los que no me conocen. Y bueno, tenía ganas de hacer un videito nuevo de astrología, aprovechando que Mercurio, el regente de Géminis y de Virgo, entró en su signo opuesto, que es Sagitario. Y me parece justamente importante el lenguaje, ¿no? Hablar de cómo hablamos y de cómo esto crea la realidad, ¿no? Ya lo decían las Sagradas Escrituras, en el comienzo fue el verbo, la palabra. Entonces me parece importante no desestimar justamente eh, que según cómo hablamos creamos nuestra realidad y encerramos a nuestra identidad en marcos definidos que nos limitan y nos impiden comunicarnos libremente y hacernos entender, y muchas veces hablamos y damos por sentado que el otro nos está entendiendo cuando, si algo nos enseña la astrología, es que las cosas no son como son, sino como somos. Entonces tenemos un lente perceptivo que de alguna manera hace que cada uno viva en su película. Entonces usamos palabras o generalidades como humanidad, o bien o mal, o lindo o feo, y no nos damos cuenta de que de esta manera estamos percibiendo la realidad de un modo muy limitado, y que nos generamos nuestra propia cárcel, según cómo hablamos y cómo pensamos. Ya lo decían los toltecas: sé cuidadoso con tus palabras y tus pensamientos porque ellos crean tu realidad. Entonces, me parece interesante quizá decir varias cosas, ya que uno de los grandes problemas que estamos viviendo, y me acerco porque pasan algunos autos, para que no nos distraiga ninguno, los de allí y el de aquí, varios puntos, ya que hablamos de Sagitario, hablamos de la síntesis y de la profundidad, de lo que puede ser el significado y los niveles de la expresión y del lenguaje, que por sí es un misterio relacionado a la conciencia, cómo se genera el lenguaje. Pero me gustaría decir por lo menos dos puntos importantes. Primero, darnos cuenta, más que aprender o estudiar, darnos cuenta de que nos comunicamos de varias maneras, que no necesariamente la palabra solamente es comunicación, sino que yo, por ejemplo, me comunico a través de gestos también, y me comunico a través de lo que siento y de lo que pienso. Es decir, si yo miro a alguien y mientras lo miro y lo escucho estoy diciendo: este es un pesado, este es así, 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 lo juzgo, lo fijo, lo cierro en una percepción subjetiva. Entonces de esta manera no estoy escuchando al otro, sino que estamos viviendo en monólogos constantes. Entonces, en principio, registrar cómo puedo vaciarme para escuchar de una manera más clara, para recibir al otro tal como es y con lo que me quiere decir. Entonces, comprender que comunicamos también lo que sentimos y lo que pensamos, no solamente lo que decimos. Por otro lado, ya que Venus está entrando en Escorpio y hace una oposición a Urano en Aries, y puede ser un momento en donde haya algunas reacciones subjetivas que nos lleven a los malentendidos, me parece que está bueno tener en cuenta esto del lenguaje. También estando con la luna menguante, eh, de la luna llena en Tauro, es un buen momento para, de alguna manera, para soltar modos que no nos potencian, y justamente si queremos manifestar nuestros deseos, en principio tenemos que ordenar el pensamiento y el lenguaje. Porque no nos olvidemos que, ya lo decía Buda, todo lo que pensamos se termina materializando, así de poderosos somos. Entonces tenemos que hacernos cargo, responsables, de que la palabra es acción, tarde o temprano. Últimamente, como está la banda fotónica y la luz en el planeta, más rápido que tarde, ¿no? En esta sensación de aceleración que estamos viviendo. Entonces, por otro lado, también darnos cuenta de que el modo de hablar cristaliza la identidad. Nos damos cuenta en, por ejemplo, un ejemplo muy simple que puedo dar: cómo formamos tribus según cómo hablamos. Por ejemplo,
Si yo me identifico con que habla así, amigo, soy todo así, voy a hablar así, para que vos me entiendas, que yo así pertenezco a una determinado tipo social, que esto no es bueno ni malo, sin valor de juicio, sino que nos damos cuenta para que, para darnos cuenta de cómo un modo de hablar nos encierra en un arquetipo limitado. O del otro lado podemos decir que, ay, sí, sabes que yo hablo así porque tengo mucho un tipo de nivel que es muy diferente al otro. Entonces no me doy cuenta que estoy totalmente polarizado y que no por ser así soy mejor ni peor, sino que tengo otro tipo de modo de relacionarme un poco más cool, un poco más chic, pero que estoy igual de encerrado. eh, que el otro arquetipo. Entonces, vamos de alguna manera encasillándonos según el modo de hablar en diferentes personajes que nos limitan la percepción, hacen que lo que percibimos esté encerrado en nuestra caja de creencias. Y esto es fundamental porque ya lo decían los magos, abracadabra. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Seamos más conscientes de cómo nos comunicamos. ¿Estoy siendo consciente de lo que digo a medida que las palabras salen de mi boca? ¿O más bien aprieto piloto automático y dejo que mi caja de creencias, mis lealtades familiares y mis condicionamientos tiñan mi modo de vincularme y de comunicarme? Entonces, aprendamos a escuchar un poco más, a pensar antes de hablar y a tener más conciencia de qué es lo que vamos a generar con lo que decimos. ¿Vamos a encerrarnos con nuestras palabras o vamos a liberarnos con nuestras palabras? Así de poderoso es el tema del lenguaje y de la comunicación. Por eso me parecía no menor justamente hablar, compartir, dialogar, pensar juntos, ya que Mercurio está en Sagitario, como dije anteriormente, y esto nos invita a la reflexión, a la filosofía, a comprender qué es la verdad, si existe la verdad, cómo la generamos, si es la verdad es de cada uno, hay una verdad objetiva o no hay una verdad objetiva. En principio puedo hacerme cargo y hacerme responsable de que el modo de hablar genera la realidad que vivo, ¿sí? Según cómo interpreto lo que sucede, tengo un matiz más amplio para accionar con más libertad sobre lo que me sucede, o reacciono inconscientemente repitiendo los mismos patrones una y otra vez, o sea, hablando de la misma manera una y otra vez. Entonces, tomémonos esta semana para estar más atentos al modo justamente de hablar, de comunicarnos y de escuchar de qué manera fugamos energía al hablar, ¿no? Cuando decimos y todo, o nada, entonces cuando decimos todo o nada, no estamos diciendo justamente nada, sino que más bien estamos refugiando nuestra conciencia en la indefinición para no decir lo que queremos decir. Entonces, seamos más frontales, más sinceros, porque de esta manera generamos menos confusión en nosotros, en el vínculo con otros, y de esta manera podemos vivir relaciones que nos potencien y sobre todo la relación más importante que tenemos, que es la relación con nosotros mismos. Entonces, según cómo nos pensamos y cómo hablamos, liberémonos, cuidemos la palabra, démosle el poder que realmente tiene, no banalicemos la palabra, honremos las formas de artes relacionadas a la palabra, leamos poesía, cuentos, y veamos que esta es una herramienta maravillosa que tenemos los seres humanos, justamente para conectarnos, para tener un contacto más fluido y para usar esta herramienta increíble que tenemos para expandirnos, ¿no? Escuchémonos, aprendamos diferentes palabras, nutrámonos, porque esto genera también una reacción cerebral de nuevas asociaciones, nuevas posibilidades, que están muy relacionadas justamente con el lenguaje. Así que bueno, este pequeño video espero que les haya gustado, son 10 minutitos en donde reflexionamos un poco sobre la palabra. Bueno,
Que tengan muy buena semana. Gracias a todos aquellos que se han tomado 10 minutos para escuchar este video. Pueden seguir viendo Netflix o cuidando del jardín o haciendo lo que estén haciendo. Yo me quedo acá en compañía de las mentas, eh, con las cuales tenemos una comunicación multidimensional. Entonces no necesitamos hablar, sino que más bien sin palabras. Gracias.